Adelante. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. ¿Se escucha? Perfecto. Familia, pues el día de hoy estamos intentando predicar desde mi nuevo celular. Mi computadora ya no charcha y estamos nerviosos de que se nos vaya a ir la señal. En fin, vamos a ver si funciona este iPhone 11 Pro Plus Mega. Esperamos en el Señor que nos dé la tecnología para que no se trabe tanto. Entonces, eh, hemos venido estudiando en la Carta de Santiago eh, cuestiones prácticas de lo que es la fe. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte del capítulo 2. Vamos a continuar con este tema de la fe y las obras, las dos caras de una misma moneda. Y pues bueno, vamos a leer los versículos 18 al 26. Vamos a terminarlos primeramente Dios. Y pues bueno, como ya oraban mis hermanos, que el Señor nos hable y nos enseñe a través de del estudio del día de hoy. Entonces, iniciamos el tema y a manera de resumen, de acuerdo a los versículos 14 al 17, veíamos que Santiago nos enseña sobre el tipo de fe que no debemos tener ningún verdadero creyente. ¿Y nos referimos a qué? A una fe sin obras, a una fe muerta, una fe falsa, una fe meramente intelectual, una fe conceptual, es decir, mero conocimiento, buen conocimiento, sí, de doctrinas y enseñanzas correctas, pero sin llegar a producir frutos en la vida de aquellos que consideran tenerla. Esta era y es un tipo de fe que no sirve para nada, dice Santiago. Una fe que sale de una afirmación hueca de aquellos que presumen tenerla sin haber en sus vidas ninguna evidencia de verdaderamente poseerla. Por lo tanto, dice Santiago, es una clase de fe que no salva. Ahora, recordemos que Santiago escribió para corregir a sus compatriotas, a sus judíos, que habían creído en Jesucristo como el Mesías. Y les escribió para corregir esta idea errónea de confiarse y pensar que era suficiente con decir que creían en Dios, pero no vivían como Dios lo pedía. Santiago les pone un tremendo ejemplo de la fe llevada a la práctica en cuanto al amor prójimo, al verdadero amor al prójimo. Diría el apóstol Juan, un amor de verdad demostrado por medio de nuestras acciones. Santiago está tratando de enseñar sobre la verdadera clase de fe. Entonces, hermanos, si decimos que hay una fe falsa, entonces debe haber una fe verdadera, genuina. Si decimos que hay una fe muerta, entonces debe haber una fe viva. Y una fe sin obras o fingida, si existe este tipo de fe sin obras o fingida, entonces podemos concluir que hay una fe que sí es posible demostrarla por medio de nuestras obras. Y esto es justo lo que leemos en el versículo 18. Acompáñenme ahí a la lectura del versículo 18, que dice así. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. A ver, aquí tenemos algo muy interesante. Vamos a usar mucho nuestra imaginación esta mañana. Vamos a visualizar el momento. Santiago no está discutiendo en medio de su audiencia, no está enseñando en medio de ellos,
Santiago está escribiendo a la distancia de sus lectores, en distancia y en tiempo, está separado de ellos en distancia y en tiempo. Entonces, cuando Santiago está escribiendo, él se está imaginando el momento, se va a armar el debate, está seguro. Santiago conoce a los suyos, Santiago fue así, vivió así, un judío en todo su esplendor, con sus defectos y virtudes. Entonces, Santiago, al momento de estar escribiendo, se imagina en medio de una discusión fuerte entre él y sus detractores. Este problema se va a suscitar cuando Santiago le dice en el verso 17 que la fe por sí misma, si no tenía obras, estaba muerta. Entonces, Santiago en el verso 18 les brinca un paso más adelante. Como decimos ahora, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vengo, un refrán muy orgulloso, ¿no? Cuando tú vas, yo ya vengo. Para decir que se tiene experiencia en algo, ¿no? Santiago se está imaginando en ese momento y piensa, razona en lo que el pueblo judío le va a responder. Santiago está seguro que le van a reclamar algo, que van a intentar defenderse aquellos que alegaban tener solamente fe. Por eso el verso 18 empieza así. Sin embargo, alguien dirá. La Nueva Traducción lo dice muy bien, dice, ahora bien, alguien podrá argumentar. Santiago plantea el siguiente caso, dos personas. Por un lado, una persona que dice tener fe, solo fe, sin obras. Por otro lado, una persona que hace obras, pero carece de la fe. Hermanos, este caso se da en nuestra actualidad más de lo que nos imaginamos. ¿Quiénes son el tipo de personas que solo tienen o dicen tener fe? ¿Quiénes son el tipo de personas que solo dicen tener fe? Bien, varias categorías. ¿Quiénes son? Todos aquellos intelectuales que conocen las escrituras de principio a fin, que saben encontrar rápido el texto en la Biblia, que conocen de cantidad de pastores y predicadores, de conferencias, películas cristianas, que van a conciertos de artistas cristianos. Si se puede decir que hay conciertos cristianos, ¿saben quién sacó el nuevo álbum? ¿Están enterados del nuevo comentario que hizo el famoso aquel? Etcétera, etcétera, etcétera. Viven inmersos o rodeados de lo que ellos llaman conocimiento de Dios. Viven en medio de la farándula del cristianismo. Entonces, por supuesto que son conocedores de doctrina, son estudiosos de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Ese es un tipo de personas que dice o piensa tener fe, afirma tener fe. Dentro de este mismo clasificación, son todos aquellos que sí, definitivamente, están y asisten, pero, como decimos ahora, ni fu ni fa. No tienen, no sienten, ni tampoco quieren ningún tipo de compromiso para con los demás. Solo son los que están solo para ver qué pueden recibir, mas no están para dar, para servir. No tienen tiempo. Viven muy inmersos en sus propias ocupaciones. Son aquellos llamados cristianos ermitaños. Llevan una vida solitaria, sin lograr entender que las relaciones interpersonales, que cada relación personal es una oportunidad que Dios da para nuestro crecimiento a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. En cada relación personal, hermanos, hay oportunidades para demostrar amor, para demostrar compasión, consolación, perdón, ayuda, soporte. Claro, también son oportunidades para dar paso a la humillación, para aprender a pedir perdón,
para aprender a ser consolado. Los cristianos ermitaños serán ermitaños, pero no cristianos. Son aquellos que se han considerado autosuficientes, que no necesitan de los demás, que no necesitan de una comunidad. Algo no han entendido, algo no han aterrizado en lo que es la verdadera fe y las verdaderas muestras de la fe. Son todos aquellos que dicen amar a Dios, pero no han aprendido a amar al prójimo. El apóstol Juan escribió muy bien sobre este tema. En su primera carta dice, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Este tipo de personas, hermanos, que tienen solamente fe o dicen tener fe, pero sin hacer ningún tipo de todas estas obras que ya mencionábamos, de nada les sirve. Ahora, ¿quiénes son el tipo de personas que solo tienen obras pero carecen de fe? Y ojo, cuando decimos carecen de fe, con fe nos referimos a la verdadera fe en Cristo Jesús. Porque hay gente que puede tener fe en cualquier otra cosa, en objetos, en imágenes, en amuletos, en filosofías, en creencias, en su propia experiencia. Entonces, cuando decimos fe, nos referimos a esa fe depositada única y exclusivamente en el Hijo de Dios. Entonces, hay gente, personas que solo tienen obras, pero carecen de esta fe verdadera. Este tipo de personas está más sencillo de definir. Son todas aquellas que les gusta y anuncian sus obras a los cuatro vientos. La derecha siempre se entera de lo que hizo la izquierda. Aguas con eso. Por ejemplo, las fundaciones de las figuras públicas. La fundación de fulano de tal, de mangano de tal. Y qué bueno por eso. Gracias a Dios. Ayudan en gran manera a los pobres de este mundo, a los enfermos. Gracias a Dios por eso. La obra no es mala. Lo malo aquí, o lo desatinado, es que estas obras no están sustentadas en la verdadera fe, ni son motivadas por el amor a Dios, ni tampoco en agradecimiento a Dios. Ya lo decía ahorita nuestro hermano Héctor. Obramos porque estamos agradecidos con el Señor. Entonces esta gente no obra por agradecimiento al Señor, ni tampoco para la gloria de Dios. La gloria llega y se queda en sus nombres. Por eso sus fundaciones se llaman como ellos se llaman. Y quizá tengan otras motivaciones. Digo, quizá no lo sabemos a ciencia cierta, pero estas otras motivaciones pueden ser disminución en sus impuestos, algún tipo de estrategia fiscal para evitar que la ley les quite más de lo que establece. Puede ser para obtener mayor reconocimiento, fama, popularidad. Puede ser para mejorar su posición, la imagen, muchas otras cosas. Personas que obran sin fe, sin la verdadera fe en Cristo Jesús. Es muy probablemente gente que busca limpiar su conciencia. Hice una obra mal, mi conciencia me acusa, entonces haré una buena obra para equilibrar la balanza. Hoy vemos y sabemos de tantas personas, de tantos rufianes, que han hecho cosas en favor de otros, motivados por cualquier tipo de interés, menos el de dar la gloria a Dios. Incluso ni siquiera le conocen. Vemos el día de hoy, hermanos, en las noticias recientes, a estos delincuentes que ayudan al pueblo con tal de recibir su ayuda, su protección. Este tipo de gente, además de eso, busca adulación, busca la gloria de los demás. Hacen este tipo de obras para recibir pleitesía, para ser reconocidos, para ser aplaudidos. Pero no les vaya a pasar lo que el rey Herodes. Hechos 12, ¿se acuerdan? Sale al estrado con toda su pompa, vestido de
de finas telas, y la gente le gritaba, voz de un Dios y no de hombre es esta. Y al instante, dice Hechos, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Qué peligroso este tipo de actuar, ¿no? Obrar sin la fe. Y este tipo de personas que hacen obras no desde la fe verdadera, tampoco sirve de nada delante de Dios. Hay gente supersticiosa, hermanos, que intentan pagar a Dios, que intentan pagar a los colaboradores y colaboradoras cercanas a Dios por todos los favores recibidos. ¿Cómo intentan pagar? Haciendo obras que piensan o creen que agradan a Dios. Es sencillo ver este tipo de actuar fuera del cristianismo. ¿A qué me refiero? En las sectas y en las religiones se hacen, por ejemplo, mandas, se pagan mandas. Estoy jurado, no puedo hacer esto en un año. Yo fui uno de ellos, hermanos. Hacen caminatas kilométricas, encienden luces de día y de noche, se golpean el cuerpo, se abstienen de alimentos por temporadas, ponen en la canasta mucho dinero, visten a los colaboradores de Dios, entre comillas, colaboradores, con ropas reales, visten estas figuras de oro y plata, bueno, ahora ya son de yeso, asisten regularmente a un cierto tipo de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas tenemos que decirlo y ellos tienen que saberlo. No agradan a Dios. Insisto, este tipo de personas obrando desde una fe que no es verdadera, no sirve de nada al Señor. Estos casos son simples de reconocer. ¿Qué pasa entre nosotros? Aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa en el cristianismo evangélico? Esto es lo que nos compete. En esto debemos reflexionar. ¿Qué pasa con aquellos que por nuestra formación, por nuestra educación, por nuestro pasado, estamos pensando en que si hacemos lo bueno, vamos a recibir lo bueno de parte de Dios? Pero si hacemos lo malo, estamos esperando el guamazo de Dios. Los que ya hemos sido salvados, hermanos, pensamos muchas veces que el amor de Dios para con nosotros depende de nosotros. Eso no es una buena forma de pensar. Él nos ha amado. Ahorita cantamos, David, tu fidelidad nunca cambiará. Por amor a su nombre, para su gloria, por Él y para Él. Él va a amarnos a través de Jesucristo. Entonces, nosotros llegamos a pensar, insisto, por nuestra educación, por nuestro pasado, que Dios llega a ser como los hombres, que su amor está condicionado hacia mí según yo me comporte. Por ejemplo, si he hecho lo malo, me alejo de Él, no me siento digno y me voy apartando, me voy enfriando y mi conciencia y el acusador me acusan. Entonces me voy a la esquina, me flagelo, yo tengo la culpa por todo esto que me está sucediendo. Ya no me ama, me ha abandonado, con justa razón, me ha dejado solo. ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo pecado una y otra vez? Y le he prometido a Dios no volverme a equivocar y vuelvo a hacerlo. Ahora, está bien. Digo, no está bien equivocarnos tanto. Quiero resarcir mi error. ¿Qué hago? Me levanto en mis fuerzas, agarro la Biblia, comienzo a leer, a orar, regreso a la iglesia, a participar y asistir en todo lo que hay. Y lo hago bien por un tiempo. Y entonces llega el punto en que digo, listo,
ya el Señor debe haberse contentado conmigo. Hermanos, este ciclo en la vida del cristiano tristemente se da en nuestras vidas. Estamos mal, me alejo, intento regresar y estoy bien y vuelvo a caer. Debemos abandonar ese estilo de vida. Debemos alejarnos de esa forma de actuar por temporadas. Decía Pablo, es una carrera larga, una carrera maratónica. Dios demanda de nosotros esfuerzo. Y qué forma tan terrible de engañarnos, hermanas y hermanos, cuando vivimos de esta manera, llegando a pensar que nuestras buenas obras reparan mis malas acciones. Y entonces podemos a nivel intelectual que Dios no cambia. Él nos ha amado a través de su Hijo. Él es inmutable, dice las Escrituras. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿por qué debo hacer buenas obras? La pregunta no es, ¿debo hacer buenas obras? No. La pregunta es, ¿por qué debo hacer buenas obras? Y la respuesta es, porque debo. ¿Sí lo notan? La pregunta es, ¿por qué debo hacer? Y la respuesta es, porque debo. Porque estoy en deuda con el Señor. Estoy en deuda con Él. Por agradecimiento, por amor. Dios demanda una respuesta de sus santos, de sus escogidos, de los verdaderos creyentes. Dice el Evangelio, dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuál es la mejor obra que podemos entregarle a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuál? La obediencia. La obediencia. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Para eso son las buenas obras, para que otros puedan ver la luz de Dios en nosotros. Y nosotros las hacemos por amor, por obediencia, porque estoy en deuda con el Señor. Él ya me ha salvado, Él ya me ha justificado, Él me ve como a su Hijo Jesucristo, entonces yo actúo en consecuencia. Estos son los dos tipos de obra que Santiago plantea en este posible alegato. Por un lado, una persona que dice tener solamente fe, y por otro lado, una persona que tiene solamente obras. Entonces Santiago les pregunta, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y continúa diciéndoles, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Esto está claro, hermano. Santiago no acepta una división entre la fe y las obras. Tú agarras una moneda de 10 pesos y con una espada de sable pártela por la mitad, separando la cara del águila, y esa moneda perderá su valor. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser realizadas sin la verdadera fe. Santiago nos hace un desafío, hermanos. Muéstrenme su fe sin las obras y yo les mostraré mi fe por lo que hago. Ahí tenemos el famoso binomio fe-obras. Nunca podremos evidenciar la verdadera fe si no vivimos haciendo las buenas obras. ¿Qué sigue? Versos 19 al 25.
Los próximos 7 versículos, Santiago se enfoca en sustentar su enseñanza de que la fe sin obras está muerta. Y la va a sustentar usando las mismas escrituras. Si los judíos, los judeocristianos, decían conocer las escrituras y al Dios de las escrituras, Santiago les aplica la misma que Jesús le aplicó a los fariseos. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, ¿acaso no han leído las escrituras? Santiago usa este mismo recurso. Desde la base del pensamiento y la creencia de aquellos judíos, Santiago les pone sobre la mesa 3 puntos a considerar. El primero, el famoso Shema Israel. Ahorita vamos a ver qué es. El segundo concepto o ejemplo que les pone es la fe del padre Abraham. El tercer concepto pone también como ejemplo la fe de Rahab, una señora por ahí medio interesante también en la historia del Antiguo Testamento. El primer punto, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Le está escribiendo, ya dijimos, a los judíos cristianos de aquel entonces. Esto que Santiago les está diciendo, hermanos, es lo que se conoce hasta el día de hoy como el Shema Israel. El Shema Israel es una enseñanza básica de la doctrina judía en el Antiguo Testamento. Los judíos la recitan como un credo. Este famoso Shema Israel está en Deuteronomio 6:4, se los leo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, esta es una frase totalmente bíblica. Los judíos estaban totalmente familiarizados con este dicho, con este lema, el Shema Israel. Pero no era más que un ejercicio espiritual frío. No fluía de un corazón noble, humillado delante de Dios. Les califica Santiago. ¿Se lo saben? ¿Creen en eso que están diciendo con sus palabras? Eso está bien. El equivalente al Shema Israel, el día de hoy, ¿cuál sería, mis hermanos? A mí se me ocurre el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, cuando lo repetimos y repetimos y repetimos, ¿de qué sirve? Un ejercicio espiritual frío, ¿no? O incluso el primer mandamiento, este que encontramos aquí en Deuteronomio, que ya incluso en el mismo cristianismo lo hemos cambiado, ¿no? Lo hemos cambiado por este. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea que puedes amar a todo lo demás siempre y cuando ames más a Dios. Es interesante. Santiago les dice, ¿crees que Dios es uno? Magnífico. Pero luego les da un ganchito al hígado. ¿Qué les dice? También los demonios creen. Y no solo eso, ellos sí tiemblan. Creen y tiemblan. Hasta los demonios, hermanos, saben de la unidad de Dios. Saben que Dios es uno. A esto se refiere Santiago. ¿Ustedes creen que Dios es uno? También los demonios creen que Dios es uno. Esto lo encontramos en los pasajes donde Jesucristo va, se van a acordar de este pasaje, va a una región que se llama Gadara y se encuentra allí a un endemoniado, a 2 endemoniados, y cuando se topa Jesús con los endemoniados, los demonios gritan, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y entonces los demonios le rogaban a Jesús que los dejara
meterse dentro de los cerdos. Y hasta que Jesús no dijo, vayan, entonces los demonios fueron a los puercos y se despeñaron en un barranquito y allí todos murieron. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Los demonios reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y este pasaje lo tenemos también en el Evangelio de Marcos, donde reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Te imploro que no nos atormentes, le dicen. Lucas 4:41, el mismo pasaje. En Hechos 19, cuando se meten unos que quieren usurpar la fe, y el demonio les dice, conozco a Jesús, incluso conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco, y vaya zarandeada que les pone. Los demonios afirmaban, dice Santiago, la unidad de Dios. Creían en Dios. Y mayor que nosotros, temblaban ante Dios, por lo que Él es, por lo que Él implica. ¿Nosotros tememos a Dios? Es una pregunta buena esta mañana para reflexionar. Si no, seríamos menores que los demonios. Fuerte. Entonces, el conocimiento de Dios, de los ángeles caídos, de los demonios, les hizo temblar, pero este conocimiento no podía salvarlos. Por lo tanto, el conocimiento sin fe resulta inútil. En la parte final de esta consideración, fe y obras, Santiago va a las Escrituras desde un punto de vista histórico para demostrar que la fe y las obras son las dos caras de una misma moneda. Se dirige a la audiencia y les exhorta a aprender de la enseñanza de la palabra de Dios. En el verso 20, Santiago les reclama, le dice a esta persona que Santiago se está imaginando discutiendo con él, hombre necio, ¿quieres evidencia de que la fe sin obras es estéril? En el lenguaje que Santiago está usando, que no es nada halagador, sino directo y enérgico, estas palabras se podrían traducir como hombre tonto. ¿Cómo te puedes engañar a ti mismo? ¿Cómo puedes decir que la fe no produce obras? ¿Cómo puedes pensar que la fe no trae un cambio a nuestras vidas? ¿Cómo puedes dejar a la fe solamente como un concepto y no has transformado tu forma de vivir? Y acuérdense, hermanos, que Santiago está escribiendo, está a la distancia, se está imaginando el momento, pero está prendidísimo. Imagínense a Santiago escribiendo su carta con la tinta empuñando y recalcando sobre el cuero, ¿no? Todo rojo, enojado ante la necedad de estos hombres que afirmaban tener fe, pero no había evidencia de la fe en sus vidas. El hombre que pretende hablar de la fe necesita, sin lugar a dudas, abrir su Biblia para aprender lo que Dios dice acerca de la fe. Entonces vemos en estos pasajes cómo Santiago se impacienta con ese hombre que discute con él y lo reprende tal como Jesús lo hizo a aquellos hombres que iban camino de Emaús, no sé si se acuerden. Cuán necios y tardos de corazón son para creer en todo lo que los profetas han hablado. Entonces Santiago les reprocha, ¿quieres evidencia? Es sencillo, agarra tu Biblia y vas a aprender que la fe sin las obras es estéril. Entonces Santiago agarra las Escrituras, abre el libro de Génesis y les pone el ejemplo del padre Abraham.
Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya conocemos todos esa larga y tremenda historia, hermanos. Decimos larga porque cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su familia, Abraham tenía 75 años. Vamos a recordar un poquito. La promesa que Dios le hizo a Abraham de darle un hijo, de hacerlo padre de multitudes, de bendecir a todas las familias de la tierra, hasta la llegada del hijo de la promesa, fueron 25 años. Mientras sucedía esto, sucedieron tantas cosas en la vida de Abraham, que Dios lo fue llevando de prueba en prueba, las cuales fueron incrementando su fe y su dependencia de Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que más o menos 40 años después de haber salido de su tierra, le pidió la mayor prueba que un hombre puede enfrentarse. Dar a Dios lo que más ama. ¿Qué es lo que más ama un padre? O de las cosas que más ama un padre. Es una gran prueba. Le pide a su hijo. De aquí todos los que son padres, ¿sacrificarían a su hijo porque Dios se los pidió? Primero dudarías si no estás loco, ¿verdad? Depende Entonces de Dios le cuál. pide. ¿De cuál qué? Sí, ¿De cuál hijo? cuál de los dos? Ok, bueno, sí. Dios le pide a Abraham, a su hijo Isaac. Oye, después de 40 años, Señor, porque acuérdense que a los 100 lo tuvo, más a los 14, 15 que lo andaba pidiendo el sacrificio son los 40. Dice, ¿cómo es posible? O nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo es posible que después de tantos años esta haya sido la prueba? Llevarlo por todo este tiempo, por todas estas regiones, atravesando por todas estas pruebas para que al final viniera y le pidiera al hijo de la promesa. Pero qué respuesta de Abraham. Desde que está por salir a la montaña, dice, regresaremos. ¿Se acuerdan? Regresaremos, hablando en plural. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios podía resarcir esa prueba. Dice Santiago, dense cuenta, mis hermanos, ahí en el verso 22, dense cuenta que la fe actuaba juntamente con sus obras. La fe era, las obras, perdón, era el resultado de la fe. Y al hacer las obras, dice el verso 22, la fe era perfeccionada. Notemos ahí, vean ahí el tremendo y maravilloso círculo virtuoso. La verdadera fe produce buenas obras y la ejecución de las obras perfecciona nuestra fe. ¿Sí? Un concepto sencillo, pero hasta dónde estamos dispuestos nosotros de armar, de fluir en ese círculo virtuoso. La verdadera fe produce buenas obras y la ejecución de las buenas obras perfecciona nuestra fe. Hablando de obras como obediencia a Dios. ¿Cómo andamos, hermanos, en esta área? ¿Cómo anda nuestra fe de acuerdo a nuestro actuar? Verso 23 dice, entonces se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces lo primero que hizo Abraham es creer. Y después de creer, obedecer.
Y entonces el Señor, dice las Escrituras, se lo contó como justicia, fue declarado justo. Pero ojo, no está hablando de salvación. Abraham fue salvado mucho antes de tiempo, de este tiempo en el que había y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. El pasaje de Santiago está hablando de que la verdadera aprobación, la verdadera obediencia, nace de la verdadera fe en Cristo Jesús. Y entonces Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué título, hermanos? ¿Qué título? ¿Qué apodo? El amigo de Dios. ¿A quién de nosotros le interesaría o le motivaría llegar a ser llamado amigo de Dios? No sé si a muchos de nosotros. Con ese nivel de pruebas, con ese nivel de pruebas que Dios le estaba poniendo a Abraham, uf, y recontra, uf. Nosotros hemos oído o pensado en lo siguiente. Ustedes me van a decir si sí o no. Tengo miedo de que Dios cumpla su voluntad conmigo. Tengo miedo de que Dios cumpla su voluntad conmigo. ¿Por qué miedo? ¿Asociamos la voluntad de Dios con sufrimiento? Eso es muy común entre los cristianos. No quiero meterme en las escrituras porque más responsabilidad tengo. No quiero conocer más de Dios porque entre más luz sea expuesta a mi vida, mayor será el juicio. El juicio comienza por la casa de Dios. No se hagan muchos de ustedes maestros porque mayor juicio recibirán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, asociamos malamente que la voluntad de Dios para nuestras vidas va a traer solamente sufrimiento. ¿Y qué manera tan errónea de pensar, hermano? Porque la voluntad de Dios es lo mejor bajo lo que mi vida puede ser desarrollada. ¿Por qué? Porque su voluntad, dice las Escrituras, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es mi voluntad? Mala, desagradable e imperfecta. ¿Alfredo? Bueno, sí, solamente dos pensamientos que me pasan ahorita. Dice que Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac. Aquí no está hablando de acciones como buen padre, buen esposo, buen vecino, buen administrador. Son las acciones en el acto de ofrecer a su hijo. Fe, confianza, respeto, honra, obediencia, un cúmulo de acciones que demuestran el hecho de entregar a su hijo. Eso fue lo que Dios vio, porque ahí no está hablando de otras acciones. Es, al entregar a su hijo estaba comunicando una serie de acciones. Confío plenamente en ti, me sujeto a ti, me someto a tu voluntad. No lo entiendo, pero lo voy a hacer porque tú lo dices. Entonces, es esa serie de acciones. Por eso más abajo dice, Abraham le creyó a Dios. No creyó en Dios, sino a Dios. Lo que le dijo Dios, le creyó. Y nosotros no le creemos a Dios, sino cuando lo que dice Dios me bendice a mí, en mi concepto. Porque todo me bendice, pero yo sí tengo categorías. Entonces yo le creo a Dios aquí, 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 pero aquí, pues vamos a entrar a debatir con Dios, ¿no? ¿Por qué me pides esto si... ¿Por qué me pides ser honesto si todo el mundo es deshonesto? Y aquí en México, si no es deshonesto, pues no puedo surgir. ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué? Entonces ya entramos en duda. No le creemos a Dios. Esa es la diferencia con Abraham. Abraham no se puso a discurrir, pero Señor, a alegar, a cuestionar, a dudar, sino
ok, tú lo pides, yo lo hago, porque tengo la esperanza de que si mato a mi hijo, tú me lo resucitas, porque era el único hijo, ahí no habían 3 ni 4 repuestos, era uno, pero era el de la promesa. Entonces me parece muy interesante eso. Aquí la fe no es fe y acciones, sí, Santiago le está hablando de muchas acciones, pero creo que aquí el caso de Abraham nos sitúa muy bien en las acciones que acompañan mi fe. Credulidad, le creo a Dios, amo a Dios, confío en Dios, me sujeto a Dios, me someto a Dios, honro a Dios. Todo va enfocado, esas acciones van enfocadas, ese es Dios, no de soy buen esposo, soy buen papá, no soy adúltero, no soy ratero, no soy asesino, bla, 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 bla. Es otro tipo de acciones, al menos en el caso de Abraham, lo que está diciendo ahí. Me parece muy profundo eso, porque ahí es donde, porque nosotros nos vamos, yo hago bien esto, soy buena gente, por lo tanto Dios debe estar contento conmigo y mi fe es buena. Y tal vez no es así, tal vez no, Dios no quiere eso, Dios quiere es que surjan todas esas cosas de esa clase de fe que tuvo Abraham. Entonces me parece interesante al ver esto. Abraham le creyó a Dios, le creyó a Dios. No, yo a veces no le creo a Dios, Dios me pide cosas y yo digo, pero no, debe haber otra cosa, o debe haber esto, o Señor, por ahí no. Empezamos a discutir, ¿no? Empezamos a dudar. Gracias, Alfredo. Y sí, esta acción que Dios le solicitó a Abraham, pues estaba dentro de esta caja que bien comenta sujeción, amor, temor, confianza, etcétera, etcétera. Y de hecho, me gusta el siguiente versículo, el 24, porque habla de que estas acciones o esta obra que Dios le estaba pidiendo a Abraham era para eh, fortalecer, afianzar, confirmar esa relación con Dios. Fíjense el verso 24. Como pueden ver, les dice Santiago, a una persona se le declara justa por sus acciones y no solo por su fe. En otras versiones. Resulta pues que las obras, y no solamente la fe, intervienen en que Dios restablezca al ser humano en su amistad. Santiago no está hablando de la salvación que se obtiene haciendo obras, sino de la reconciliación profunda con Dios, lo que comenta Alfredo, el amor, la dependencia de cada uno de nosotros para con Dios, la verdadera amistad entre Dios y el hombre, una amistad que a través de las pruebas se desarrolla, se fortalece, se incrementa. ¿En qué medida? En la medida en que atravesamos y aprobamos las pruebas que Dios nos pone. Santiago deja muy claro que no se trata de salvación. Desde el capítulo 1, verso 18, dice, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Entonces aquí Santiago lo que hace es decir a los judíos, hey, esa verdadera fe que tienen en Jesús hará que desarrollen su confianza en Él. Ahora, esas pruebas por las cuales Dios nos hace atravesar es para, sí, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él, pero dice Deuteronomio, para probar nuestro carácter, para revelar y averiguar si de verdad somos capaces de obedecer sus mandamientos. Ante la primera prueba, la prueba más pequeña, fallamos, caemos, buscamos el atajo. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo vamos a llegar a ser llamados amigos de Dios si ante las pruebas que Dios nos pone, no aprobamos y no aprobamos y no aprobamos? Entonces,
lo que está Santiago enseñando es lo que es el complemento perfecto de una fe verdadera. Pablo lo dice bien claro en Efesios, dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Y este regalo no es mérito nuestro, sino que procede de Dios. Esta fe queda demostrada, hermanos, en la fidelidad nuestra, si existe fidelidad, en obedecer la voluntad de Dios. Ahí mismo Efesios 2:10. Él nos creó a la imagen de su Hijo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es. Pone el ejemplo de Abraham. Y rápido para terminar, pone otro ejemplo, el de Rahab. ¿Quién era Rahab? No sé si se acuerden. Era una mujer gentil, es decir, no era judía, no pertenecía al pueblo de Dios. Estamos hablando, está en el libro de Josué. Antes de entrar a la tierra prometida, justo antes de entrar a la tierra prometida, aparece este personaje, Rahab. De hecho, no pertenecía al pueblo de Dios, era enemigo del pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que era una, ¿qué dice la palabra? Era una ramera, era una prostituta. Verso 25, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué está haciendo aquí Santiago? Está poniendo por un lado, como ejemplo, al padre Abraham y por otro lado, a una gentil y prostituta. ¿Qué entonces era el término que los igualaba? A Abraham y a Rahab, la fe. Y esa fe, ¿demostrada en qué? En obras. ¿Se acuerdan de la historia de Rahab? Josué mandó a los espías a revisar la tierra que iban a conquistar. 2 de ellos se colaron a la ciudad y llegaron y se hospedaron, se metieron en la casa de esta mujer, Rahab. Entonces supieron, el rey que estaba dentro, de que había 2 intrusos, los manda a buscar y Rahab los esconde. Y no solo los esconde, sino que permite que huyan. Pero antes de que huyan, ella les dice algo bien interesante. Ahí en Josué 2, capítulo 9 dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que hicieron a Sejón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Verso 11. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie en esta tierra le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y fíjense en la afirmación de Rahab. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, Rahab conocía al Dios de los israelitas. Cuán poderoso era. Tenía temor de ese Dios. Y ojo, solo de oídas. Imagínense si Rahab hubiera atravesado el desierto con ellos. Fuera la segunda de Josué, yo creo. Tremenda fe la de Rahab. Y entonces dice el verso, fue declarada justa. Creyó en Dios y entonces ayudó a estos hombres. El verso, sabemos cómo termina esa historia. Josué 6:25 dice que Josué dejó vivir a esta mujer, a ella y a toda su casa. ¿Por qué? Porque con obras demostró que creía en Dios. O sea que Rahab no solamente ha quedado en las escrituras en esta grandiosa historia, sino que
Rahab está dentro del linaje de Jesús. Rahab era la tatarabuela del rey David. Y es recordada por todos nosotros, sí, por esta historia, pero además de eso, está en el linaje del Hijo de Dios. Imagínense el amor de Dios para con todos. Y Santiago les está diciendo a ellos, hey, ¿quién se creen ustedes para pensar que solamente por fe son justificados ustedes delante de Dios? Ustedes necesitan obrar. Ustedes necesitan demostrar su amor mediante buenas obras. Necesitan demostrar esa fe mediante buenas acciones. Y eso nos llama la palabra de Dios esta mañana. Y finalmente, verso 26, Santiago pone este sencillo ejemplo. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y para entender mejor este versículo, me gusta mucho el contexto porque los judíos, acuérdense, no podían tocar un cadáver porque era sumamente impuro. Y les está diciendo en pocas palabras, hey, ustedes, dice, necesitan vivir una fe viva, no como la del cadáver. Una fe expresada en buenas obras, expresada en obediencias. Una fe que junto con obras forman este binomio inseparable, indivisible. Entonces, hermanos, aquí cerramos este tema. ¿Cómo podemos crecer en la fe y en las obras? La pregunta del millón. ¿Cómo podemos crecer en la fe y en las obras? Pedro nos da un buen norte. Se los leo. Segunda de Pedro 1:3. Mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Ahí está. Nos ha dado las herramientas para llevar todos nosotros una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar al conocimiento de aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen así de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, clave para crecer en la fe, esfuércense al máximo por responder a esas promesas que Dios ya les hizo, completando o añadiendo a su fe virtud. ¿Qué es la virtud? Excelencia moral. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. Y a la constancia, sumisión a Dios. Tal como Abraham, tal como Rahab. Y a la acción, afecto fraternal. Es decir, amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan, fíjense qué triste, olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ánimo, hermanos. Es un mandamiento. Esforcémonos por hacer y vivir en las obras que Dios ya hizo para que andemos nosotros en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu nos ayude a hacer tu voluntad. Amén y amén. Gracias.
Gracias, Iván, por